a Dios por todas sus misericordias y sus bendiciones con las cuales nos ha cubierto. Y desde aquí queremos también mandar, como siempre, un saludo a todas las personas que nos siguen a través del Internet. Como siempre, que Dios los bendiga y que nos bendiga a nosotros y que sigamos orando juntos y trabajando fuerte para el Señor. Amén. Bueno, pues ¿tienen la Biblia preparada? Dicen amén. Dice, el título del mensaje dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué sucederá? Se enfriará, porque al haberse multiplicado la maldad, el odio, el resentimiento, el egoísmo y tantas otras maldades, el amor de los cristianos comienza a desinflarse. Esto lo tenemos en Mateo capítulo 24. El primer pasaje de la Biblia que vamos a citar lo tenemos en Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13. Y ahí se encuentra el título del mensaje, Mateo 24, 12 al 13. Ahí tiene todos los textos para que usted los tenga localizados. Y cuando yo dé lectura, pues ya usted no tiene que estar hojeando, sino que ya lo ha hecho con anticipación. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer todo junto ese texto. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra vez. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, mas el que persevere hasta el fin, porque para eso se necesita carácter cristiano, se necesita valor para perseverar hasta el fin de nuestros días sirviéndole a Dios. Y hermanos, ya estamos en ese estado de maldad multiplicada. Por haberse multiplicado la maldad, ya se ha multiplicado. La maldad ya se ha multiplicado por 100. Hay mucha maldad en este mundo, mucho más que hace 60, 70 años. Ya se ha multiplicado la maldad. El ateísmo, la incredulidad se ha multiplicado. Ya la gente no cree en Dios porque ellos han sustituido a Dios por la ciencia. Endiosan la ciencia, endiosan la naturaleza, reino animal y reino vegetal, endiosan la tecnología, la medicina y endiosan las cosas materiales. Y también el hombre se ha endiosado a sí mismo, porque todo es hecho para complacer el hombre, para complacer el orgullo humano. El hombre por el hombre, ya no es el hombre por Dios, sino el hombre por el hombre. Y el hombre ha fabricado muchas leyes contrarias a la Biblia. Han sido aprobadas en los últimos 60 años montones de leyes en montones de países que son contrarias a la palabra de Dios. Y ustedes ya lo saben porque aquí se ha repetido una y otra vez, pero podemos dar un repaso breve. La eutanasia, todos sabemos que la eutanasia nunca estuvo aprobada, pero ahora hay leyes para que el que quiere acabar con su vida cuando le plazca, pues lo solicita y le ponen una inyección y lo mandan para la otra vida. El aborto, que tampoco estaba permitido, pues ahora se ha permitido. La homosexualidad, el lesbianismo, matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque a eso no se le puede, a la unión de dos hombres o de dos mujeres no se le puede llamar matrimonio, eso es una aberración, pero también ya eso está admitido, aprobado, legislado. También que cada persona decida si quiere ser varón, si quiere ser mujer, si quiere tener género neutro. Hay ahora, según los defensores de esta ideología diabólica, hay cientos de géneros, pero la Biblia dice claramente que solo hay dos, varón y mujer. Varón y hembra los creó Dios. Entonces, todo lo demás son fantasías, son mentiras del diablo. La autodeterminación de género sin tener en cuenta el sexo biológico de la persona, eso es una locura. Pero miren por dónde ya las locuras se han normalizado. Ya todas esas locuras se han normalizado
no tienen en cuenta la biología, no tienen en cuenta, por supuesto, la palabra de Dios, no tienen en cuenta nada. El hombre por el hombre. Los políticos también, con tal de gobernar y de ganar fama y de ganar dinero, hacen cualquier cosa. Aunque sea un tremendo disparate, ellos hacen leyes a gusto del pueblo. Entonces estamos rodeados de políticos sin escrúpulos, sin principios. Ellos le dan al pueblo lo que el pueblo pide, no importa si es bueno o malo, eso es lo que quieren, pues eso es lo que le dan. La Biblia, la religión, la fe ha sido también sacada de los colegios, de las universidades, fuera, ya eso ya ha pasado de moda. No quieren que se enseñe palabra de Dios ni Biblia como se enseñaba antiguamente en los colegios. Y lo que se ha puesto de moda es la inmoralidad, el feminismo, que es antibíblico, antinatural, el sexo libre. Ya los jóvenes no quieren casarse. A ellos dicen, no, nos juntamos y vivimos así juntos sin que haya pacto matrimonial. Entonces estamos en un desmadre total. La natalidad, es decir, el crecimiento de la población, como ningún matrimonio quiere ya tener hijos, pues entonces la natalidad, es decir, el número de población va descendiendo. Hoy en día se aman más los animales que las personas. Se dejan herencias a los animales. Vivimos en una sociedad materialista donde lo que vale es el dinero, la fama, la belleza. Vivimos en una sociedad hedonista, que quiere decir el placer por el placer. Todo lo que produzca placer sexual, carnal, es bienvenido. El placer por el placer, y se rechaza todo lo que requiere disciplina, todo lo que requiere lealtad, esfuerzo, disciplina, entrega, consagración, trabajo, todo eso se rechaza. Y lo que se valora es la imagen, tener un cuerpo sexy, un cuerpo del 10. Por eso ahora hay muchos gimnasios, salones de belleza, clínicas de estética, que si pedicura, que si manicura, todo eso está en auge y uno se queda sorprendido. Allí cerca de mi casa donde vivo hay un gimnasio de esos súper modernos, y la cantidad de coches, tiene un aparcamiento grande y aquello se llena de coches que van todos al gimnasio, y dice uno, madre mía, ya esto es una religión, tiene más adeptos que la misma iglesia. Entonces la gente gastan dinerales en esas vanidades y todo para presumir de cuerpo físico. El cuerpo se ha convertido en el ídolo que es adorado hoy en día. Adoran su propio cuerpo. También en el mundo de las religiones, pastores, sacerdotes se han corrompido. Hay pastores y sacerdotes que son homosexuales y lesbianas en los púlpitos predicando la palabra de Dios. ¿Se imaginan eso ustedes? Terrible. Libertinaje en lo moral, en lo social, en lo económico, en lo político. En las mismas iglesias, preferencia por programas, en las iglesias evangélicas, la preferencia, como el vídeo que vimos antes, la preferencia por programas, fiestas, entretenimiento, deportes, shows, espectáculos musicales, entretenimiento de todo tipo, pero orar y ayunar y buscar a Dios, no, eso se va reduciendo cada vez más. Los cristianos huyen. Dicen que son cristianos, pero huyen de los ayunos, huyen de las vigilias, huyen de los tiempos de oración, no quieren estudiar la Biblia, les da vergüenza ir a evangelizar. Ocultan también, muchos de ellos llamados cristianos, ocultan su cristianismo como si ser cristiano fuese una vergüenza, cuando ser cristiano es el honor más grande que un ser humano puede tener. ¡Aleluya! La maldad se ha multiplicado de 1000 maneras diferentes en los últimos 60 años, hermanos. Lo dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasaría? El amor de muchos se enfriará. Ese es el efecto de la maldad multiplicada. Cuando la maldad se ha multiplicado en lo político, en lo social, en lo religioso,
el amor de la gente comienza a enfriarse, a disminuir. Ese es el efecto de la maldad multiplicada en la que ya estamos. Y la respuesta la da la Biblia claramente. El amor por las cosas del mundo, el amor por las cosas de Dios se enfriará porque aman las cosas del mundo. Los cristianos se van enfriando, se van congelando, van pensando carnalmente como el salmista Asaf. Les quiero invitar a ir al Salmo número 73 para que ustedes vean qué fue lo que le sucedió al salmista Asaf. Salmo número 73. Dice el versículo 1 y 2. ¿Lo han encontrado todos? Amén. El versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aleluya. En cuanto a mí, dice el salmista, la experiencia del salmista, dice, en cuanto a mí, ¿qué le pasó? Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿A cuánto le ha pasado algo así, verdad? Que han estado a punto de caer, a punto de tirar la toalla en el cristianismo y decir, ya no voy a ser cristiano. Así que el salmista Asaf estuvo a punto de caer espiritualmente. Y la razón, hermanos, la razón por la que casi cae espiritualmente está en el versículo 3 de ese mismo capítulo. Miren lo que dice, versículo 3, vamos a leerlo todos juntos. Ahí está la razón por la que el salmista casi cae y se derrumba espiritualmente. Dice así, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate dónde estaba la clave. El salmista se dio cuenta, dice, esto me pasa porque tuve envidia de los arrogantes. Puse mis ojos en la gente arrogante, en la gente soberbia, viendo cómo ellos prosperaban materialmente. Ver la prosperidad de los impíos, a pesar de que son malos, parece que todo les va bien, disfrutan de la vida, aunque son incrédulos y hasta se burlan de Dios. Pero eso le pasó al salmista. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos, hablando de los impíos, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos, los caprichos de su corazón. Se mofan de Dios y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo diciendo blasfemias y maldiciones de todo tipo, y su lengua pasea la tierra. Dice la palabra de Dios, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen los impíos, verso 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, cuestionan a Dios. He aquí, dice el verso 12, estos impíos sin ser turbados, sin padecer dificultades, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice la palabra de Dios. Es decir, prosperaron materialmente. La prosperidad material no es la bendición de Dios. La verdadera prosperidad es tener amor, dominio propio, humildad, santidad, generosidad, disposición a servir. Esa es la verdadera prosperidad. La material es secundaria. Sí, viene bien, pero lo principal es la vida espiritual de la persona. El verso 13 dice, verdaderamente, a esta conclusión llega el salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, que el salmista llega a la conclusión de que al estar mirando la prosperidad de los impíos, dice, en vano le estoy sirviendo a Dios.
Esa es la conclusión a la que el salmista llega, una conclusión equivocada. Y mucha gente llega a conclusiones equivocadas. No le servimos a Dios por las cosas materiales que Dios nos pueda dar, hermanos. Le servimos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros, dándonos lo más grande que había en el reino de los cielos, dándonos a Jesucristo. Por eso esa razón más que suficiente, razón poderosa para servirle a Dios. Si nos bendice materialmente mucho o poco, eso da igual. Lo importante es que le tenemos que servir a Dios porque Él nos amó a nosotros primero y ahora nosotros le tenemos que corresponder a ese amor tan grande, ¿verdad? Esa es la razón poderosa, más que suficiente para servirle a Dios todos los días de la vida. El versículo 14 dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. Cuando el salmista se comparaba con los impíos, le daba envidia de todas las propiedades que ellos tenían y poseían, como dice el versículo 3, le daba envidia y entonces deseaba tener lo que tenían los impíos. Y claro, cuando él tenía ese sentimiento en su corazón, dice que era duro cuando pensé, verso 16, para saber esto, fue duro trabajo para mí, es decir, no puedo comprender esto, cómo es que esa gente tan mala, las cosas le van bien, tienen grandes casas, grandes coches, y yo que le sirvo al Señor aquí, estoy siempre pasando penurias y pasando dificultades. Fue duro trabajo, duro pensar, meditar. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en los impíos y tenía envidia de ellos. Se le llenó el corazón de amargura, dice la palabra de Dios en el verso 21 y 22. Dice así, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, pinchazos así, sentía punzadas. No entiendo, estaba viviendo en una contradicción. No podía entender cómo es que esa gente mala las cosas le van bien y a mí que soy cristiano no me van tan bien desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material, perdón. Y se llenó de amargura el alma del salmista hasta el punto que sentía punzadas en su corazón. Y miren lo que dice el verso 22. Dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así somos muchas veces, hermanos, tercos, duros de cabeza para entender las verdades de Dios. Cuando se entra en la presencia de Dios es cuando se comprenden todas las cosas. Esto es lo que dice el verso 17 de este mismo capítulo. Dice que él sentía punzadas en su corazón, que era torpe, pero dice en el verso 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando se entra en la presencia de Dios es cuando se comprenden todas las cosas. Amén. Cuando uno se rinde, cuando uno se dobla la rodilla y le clama al Señor y le dice, Dios mío, ayúdame, quiero entrar en tu presencia. Cuando tú haces eso y lo haces de corazón, allí es como que la mente se te abre y entiendes todas las cosas y dices, Señor, esto yo no lo había entendido, pero ahora lo entiendo, gracias Señor, y empiezas a glorificar a Dios. En la presencia de Dios hay reposo, hay solaz, hay descanso, hay entendimiento, hermanos. Y algo parecido a lo que le pasó al salmista Asaf, le pasó también al profeta Elías. A todos nos pasan cosas dulces y cosas agradables. Todos tenemos momentos hermosos de gozo y de alegría y todos pasamos también de vez en cuando algún capítulo difícil de llevar. Al profeta Elías dice que le pasó lo mismo o algo parecido a lo que le pasó al salmista Asaf. Así que vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 19, vamos a ver una pincelada de tantas cosas que le sucedieron al profeta Elías. En los versículos 1 al 7, ustedes saben que Elías
había matado a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿verdad? Pero también la reina Jezabel y Acab y todos sus servidores habían matado primero a los profetas de Dios. Y Elías se pensaba que ya todos los profetas de Dios habían sido matados y que el único que quedaba era él. Pero miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas de Dios. Esta reina y Acab, estos reyes malvados, habían matado a los profetas de Dios. Pero también en el monte Carmelo, Elías hizo que en oración a Dios y en la voluntad de Dios, hizo que descendiera fuego del cielo, consumiera aquel holocausto. Estoy hablando, supongo, para los que han leído la Biblia y saben de lo que estoy hablando. Y entonces, pues Dios respondió con fuego del cielo y el pueblo de Israel mató a los profetas de Baal. Entonces dice que cuando el pueblo de Israel, por orden de Elías, mata a todos los profetas de Baal, dice en el verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, esta reina malvada, Jezabel, está amenazando de muerte al profeta Elías por haber matado a los profetas de Baal, a los cuales la reina adoraba. Y dice en el verso 3, viendo pues el peligro, Elías viendo el peligro, dice: mañana me van a degollar. Dice que se levantó y fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, miren lo que dijo Elías. El efecto de la amenaza de que lo iban a matar lo derrumbó completamente en el sentido espiritual. Dice que deseando morirse, dijo allí sentado debajo de ese árbol, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense hasta qué punto está derrumbado, derrotado, decepcionado, frustrado. Por un lado ha visto que los profetas de Dios habían sido muertos por esta reina. Él con el pueblo de Israel mata a los profetas de Baal y esto es un verdadero caos, un verdadero desastre, y Elías está muy, muy decepcionado. Así que le dice que le quite la vida. Dice: Dios mío, acaba conmigo ya y llévame ya para tu reino, porque esto ya es demasiado para mí. Dice que echándose debajo, verso 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea que Elías está deseando morirse después de haber tenido una gran victoria contra los falsos profetas de Baal. Elías se derrumba ante la amenaza de muerte de la reina Jezabel y Elías piensa que él es el único que ha quedado vivo de los profetas de Dios, porque había sido una carnicería tremenda. Primero los profetas de Dios habían sido muertos y ahora los de Baal también son muertos. Eso es una victoria, pero Elías está muy decepcionado. Elías piensa que él es el único que queda vivo de los profetas de Dios y por eso le dice a Dios que le quite la vida. Miren lo que dice el versículo 10. Elías hablando con Dios, él respondió: Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Es decir, los hijos de Israel ya eran incrédulos y habían dado la espalda a Dios, habían derrumbado los altares del Señor y habían matado a espada a tus profetas.
Y dice, y solo yo he quedado. Elías piensa que él es el único de los profetas de Dios que ha quedado vivo y dice, y me buscan para matarme. Por eso le estaba diciendo, Dios mío, llévame ya, acaba con mi vida aquí en la tierra y llévame para el cielo. Él pensaba que él era el único, pero miren ustedes que él está equivocado. Elías todavía, a Elías todavía le dicen, mira Elías, estás equivocado, todavía quedan 7,000 profetas en Israel que no le han doblado las rodillas ante ese Dios abominable de Baal. Esto lo dice el versículo 18. Dice, Dios le dice a Elías para fortalecerlo, dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De manera es que Elías está pasando un momento duro, un momento difícil, igual que lo pasó el salmista Asaf. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros los cristianos miramos y contemplamos un día sí y otro también el nivel de maldad que se ha instalado en todas las áreas de la vida, nos enfriamos, nos desanimamos, bajamos la guardia y le damos lugar al diablo, al desánimo, al pesimismo. Cuando el diablo, el mundo, la carne toman control de nuestras vidas, es como que nos derrumbamos, como le pasó al salmista Asaf y como le pasó al profeta Elías. Y dice también la Biblia que los jóvenes flaquean y caen. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Ahí hay una promesa de que cuando uno se derrumba y cuando uno pierde las fuerzas, el Señor está ahí para darnos fuerzas nuevas. Isaías 40, 29. Vamos a leerlo todo junto. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a Dios. Así que si te ves un día frustrado, desanimado, como el profeta Elías, como el salmista Asaf, lee este versículo y créelo de corazón y verás que Dios te da fuerzas nuevas. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y el verso 30 dice, de ese mismo capítulo, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Y los jóvenes qué? Flaquean y caen. Pero mira lo que dice el verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bendición, ¿verdad? Los que esperan en Jehová, ¿cuántos están esperando en Jehová? Aleluya. Pues sigue esperando en Jehová y agárrate fuerte cada día más para que los efectos de la multiplicación de la maldad, como dice el título del mensaje, no haga un efecto destructivo en tu vida. Los jóvenes también, a los jóvenes también hay que animarlos. Los jóvenes son más sensibles al mundo, los jóvenes son más sensibles al pecado, son más sensibles que la gente mayor, la gente que tiene 50, 60, 70 años, ya tienen más resistencia al pecado, pero los jóvenes son más sensibles al pecado, porque la carne de los jóvenes está muy viva. Los mayores, al tener la carne mucho más debilitada, ya dependemos más del Señor y no de nuestra fuerza, y no de nuestra sabiduría, y no de nuestras energías, sino que decimos, Dios mío, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Ya dependemos más del Señor porque los años de vida que han ido pasando sobre nosotros nos van debilitando y notamos esa debilidad en el cuerpo, pero por dentro estamos más fuertes, más agarrados del Señor. El exterior, dice, se va desgastando, dice la palabra, pero el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Aleluya. Los mayores ya tenemos más paciencia, sabemos esperar en Dios,
para que nos dé nueva fuerza. A los jóvenes hay que estarlos aconsejando un día sí y otro también. Hemos llegado, hermanos, a los tiempos de Sodoma y Gomorra, y ya a algunos cristianos les pasa lo que le pasó a Lot. Lot es otro famoso personaje de la Biblia, el sobrino de Abraham. Cuando Lot se separó de su tío Abraham, vamos a ver otra pequeña pincelada de este tercer personaje que estoy citando. Vamos a ir a Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Ya saben todos los que han estudiado y han leído la Biblia que Lot era el sobrino de Abraham, que vivían juntos y tenían sus ganados juntos. Y dice que en el Génesis capítulo 13, versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Dice entonces, porque Abraham le había dicho a su sobrino Lot: mira, los pastores tuyos y los míos están peleando por las tierras, vamos a separarnos, tú te vas en una dirección y yo me voy en otra dirección, y así no hay problema entre los pastores que cuidan tus ovejas y los pastores que cuidan las mías. Vamos a separarnos porque no podemos pelear, nosotros somos tío y sobrino y no es correcto que nos peleemos. Entonces Abraham le dice a su sobrino: elige tú primero, coge tú la zona que tú quieras para pastorear tus ovejas y tu ganado, y yo me iré en sentido contrario. Y Lot era muy carnal, Lot era muy materialista. Dice en el verso 10: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, dice en el verso 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Esto es para mí todo, mis pastores van a estar aquí en la mejor tierra. Escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Es decir, Lot cogió las mejores tierras para él y Abraham se fue en sentido contrario. El verso 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue, miren lo que hizo Lot. Vivía solo, pero ahora fue poniendo sus tiendas, es decir, sus viviendas, porque la gente antiguamente vivía en tiendas de lona y de pieles de oveja, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el verso 13 que dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y allí se fue a meter Lot. Lot se fue acercando a Sodoma y Gomorra poco a poco. Y las hijas de Lot, hermanos, ya estaban teniendo novios mundanos, novios de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, novios corruptos. Y la mujer de Lot amaba tanto la vida de los sodomitas y el pecado que había allí. Ya sabemos que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque su corazón estaba allí. Así que aquí hay una advertencia tremenda para los que son padres y madres cristianos con sus hijos. Tengan cuidado porque los pueden perder si se acercan mucho al mundo. Eso fue lo que le pasó a Lot por acercarse demasiado a Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban llenas de pecado. Su mujer ya se convirtió en una estatua de sal, y Lot y sus dos hijas se salvaron por milagro de Dios. Génesis 19, vamos a ver Génesis 19 del 1 al 17. Ya Dios ha decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, y no andará lejos que destruya, que Dios, el Señor, venga y saque ya su iglesia de aquí de la tierra para luego mandar el juicio sobre los habitantes que quedan en la tierra. Dice la palabra en el Génesis 19, versículo 1, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot
estaba sentado a la puerta de Sodoma, ya estaba viviendo dentro de Sodoma. Y viendo a esos dos ángeles, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Lot le hace el banquete a estos dos ángeles y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los sodomitas, que eran homosexuales. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y le tocan en la puerta a Lot, que ya vive dentro de Sodoma. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí, cuando dice sácalos para que los conozcamos, quiere decir sácalos para que tengamos relaciones sexuales con esos dos varones que llegaron a ti. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, fíjate tú cómo está considerando que son sus hermanos cuando son impíos, pecadores. Lot está muy mal espiritualmente, pero la misericordia de Dios es grande. Y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, que no tengáis relaciones sexuales con estos dos visitas que han entrado en mi casa esta noche. He aquí ahora, miren otro disparate más de Lot. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos dos varones, o sea que protege más a los dos varones que a las dos hijas. Dice, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, por favor, déjenlos tranquilos. Y ellos respondieron, los homosexuales de Sodoma respondieron, quita para allá, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, los dos varones que estaban dentro, que eran dos ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban fuera, que estaban a la puerta de la casa, y hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta, se quedaron ciegos porque los ángeles mandaron ceguera en contra de ellos. Entonces en el verso 12 dice, y vinieron los varones a Lot, vinieron los varones, es decir, los dos ángeles, vinieron le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Sácalo porque verso 13 dice, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir con fuego a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot salió en obediencia a los ángeles, salió y habló a sus yernos, es decir, los esposos o los novios, no sabemos, de sus hijas, los que habían de tomar, quizá más bien los novios, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba, como que Lot estaba de cachondeo. Eso no puede ser. ¿Cómo va a destruir Dios esta ciudad? Y al rayar el alba, dice que los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, vamos, date prisa, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Sal de aquí rapidito. Y Lot era un poco a cámara lenta, paso de tortuga.
Dice en el verso 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo cogieron por la mano, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Gloria a Dios, porque si no hubiera sido por la misericordia, Lot muere achicharrado con los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Dice que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca, huye, huye, huye lejos, escapa por tu vida, escapa por tu familia, porque a veces uno quiere llevar toda la familia a los pies de Cristo, pero hay muchos que se resisten, dicen, no, yo no quiero, yo no quiero. Bueno, pues déjalos atrás y salva tu vida, porque si vas a estar deteniéndote, pues te vas a derrumbar espiritualmente y te vas a desinflar. Dice que por dejarse influenciar del estilo corrupto de vida de los de Sodoma, Lot puso en peligro su salvación y la salvación de su familia. Como todos sabemos, la mujer de Lot se perdió, se convirtió en estatua de sal, y sus dos hijas juntamente con él escaparon de milagro por la misericordia de Dios. Así que por haber vivido en un lugar donde la maldad se había multiplicado, el amor de Lot y el amor de toda su familia por las cosas de Dios se enfrió muchísimo y hasta el punto de que casi se congela. Así que, hermanos, nosotros debemos orar pidiéndole al Señor, ven Señor Jesús. En el último capítulo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia y el último capítulo y el penúltimo versículo, Apocalipsis 2:20, miren lo que dice. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Allí hubo un error. Es Apocalipsis 22:20. Último libro, último capítulo, penúltimo versículo. Último libro, último capítulo, penúltimo versículo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Vamos a leerlo también todos juntos. Ya estoy terminando. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Y qué dice la iglesia? Sí, ven, Señor Jesús, ven, porque la maldad ha crecido tanto, ya hay tanta maldad. Cuando yo veo, hermanos, tanta maldad, tanta corrupción en la sociedad, en la política y aún en muchas iglesias, le oro al Señor y le digo, Señor, ven pronto antes que se enfríe el amor de muchos por la obra del Señor. Ven pronto, Señor. Y hermanos, estamos siendo probados en la actualidad. A cada uno de nosotros nos van a venir pruebas. Y si no nos agarramos fuerte del Señor, nos vamos a ir enfriando espiritualmente. Hay que perseverar hasta el fin para ser salvos, como dice la palabra. Así que no se deje influir de la corrupción de este mundo. Y que no es usted solo, no es usted sola la que está sufriendo al ver la maldad, porque eso era lo que le pasaba a Elías. Él pensaba que era él solo, y el Señor le dice, no, han quedado 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal, y hay también muchos que son de verdad cristianos genuinos. Es verdad que entre los cristianos genuinos hay muchos que son medio cristianos, pero nosotros tenemos que tomarnos el evangelio en serio y perseverar, porque por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. No vaya a ser que te enfríes. No es usted solo el que está sufriendo, el que está viendo la maldad. Hay muchos que de verdad temen a Dios y están viendo la maldad que hay en el mundo como la ve usted también. Ya voy terminando, un par de versículos más, a Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Lucas 22, 28 al 30 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Esto se lo dice el Señor, ¿a quién? A su iglesia, a sus apóstoles, ¿verdad?
Y el Señor le dice a los apóstoles, a los 12, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que los 12 apóstoles del Cordero van a ser jueces sobre cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel cuando el Señor salve a Israel. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Si nosotros permanecemos en medio de la prueba, permanecemos agarrados al Señor, el Señor tiene grande recompensa para ti y para mí. Y Lucas 12, 32 al 34, un último versículo para terminar ya. Lucas 12, 32 al 34. Si usted forma parte de la iglesia del Señor, de esa pequeña manada, Lucas 12, 32 al 34, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios quiere darnos el reino a nosotros. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, no se agote, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La manada pequeña son los verdaderos seguidores de Jesús, no las grandes multitudes, porque por lo general las grandes multitudes van buscando un evangelio fácil, un evangelio light, pero la manada pequeña son esos que de verdad van en serio con Dios. Así que gocémonos con la promesa de que un día reinaremos con Jesús en gloria. Y los versos 33 al 34 van contra los afanes de poseer riquezas, propiedades, más allá de lo necesario para vivir. Es verdad que todos necesitamos un coche para trabajar, una casa para vivir y bueno, pues lo básico. Y hay que luchar por eso, pero ir más allá de eso, pues ya se va uno del plan de Dios. Entonces termino diciendo que hay que perseverar, mejorando nuestro cristianismo, poniéndole ganas a la vida espiritual para poder llegar al final del camino en victoria. Y el amor de Dios es de carácter espiritual. El amor es paciencia, humildad, conocimiento de la palabra de Dios, dominio propio, llenura del Espíritu Santo, deseo de evangelizar y de compartir la fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Que tu amor por las cosas de Dios no se enfríe, hermano y hermana, sino que se caliente y que seamos fervientes en espíritu. Amén. Bueno, pues nos ponemos en pie y oramos al Señor, dándole gracias porque Él es bueno y misericordioso y nos ha bendecido mucho y tenemos grandes promesas sobre nosotros. Así que le oramos al Señor en esta mañana. Ya saben que si alguien quiere hablar conmigo para tratar alguna inquietud, algún asunto, alguna cuestión que se está debatiendo en su corazón, pues puede marcar una cita conmigo y después del culto podemos hablar largo y tendido para atender a las personas como cada persona se merece, no como un número más, sino personalizado, para una atención personalizada para cada persona. Gracias, Señor mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este día precioso, Dios mío. Ha sido un privilegio estar aquí, Dios mío, compartiendo esta palabra con todos mis hermanos y mis hermanas, Señor. Guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Llévanos de victoria en victoria, de bendición en bendición, Dios mío. Contesta nuestras oraciones y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Dios mío, y que el amor por las cosas tuyas, Dios mío, no disminuya. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de los cristianos se va a enfriar, pero nosotros no tenemos por qué estar mirando o dándole vueltas a la maldad. Sabemos que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Por eso nosotros tenemos que mirar a Cristo para que no veamos
o hagamos oídos sordos y vista ciega a la maldad que hay en el mundo y nos salvemos, Señor, aunque seamos pocos, pero que nos salvemos, Dios mío. Gracias, mi Dios. Bendice a las familias de la iglesia, a todos los siervos y siervas. Bendícelos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.